Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora que una vez más Dios nos concede reunirnos aquí para poder oír el mensaje de la palabra de Dios. Y seguimos con el estudio del libro de Juan. Vamos en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 30 para poder ponerle base, fundamento a esta enseñanza en esta mañana. Dice de esta manera Juan capítulo 3 versículo 22: mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Y pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan el Bautista en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, así como ayer había muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel, y hubo cuestión o problema o situación entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijéronle: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Aquí es donde vamos a aprender la humildad de Juan el Bautista para poder comprender mejor este mensaje, la sencillez de espíritu que tenía Juan. Y la razón por la que era muy importante, o es muy importante, destacar la humildad de Juan el Bautista, es porque los discípulos, sus propios discípulos, fueron y dijeron: ya nos llegó competencia, uy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Vienen y se bautizan y todos vienen a él, como que el jalón estaba más para aquel lado, ¿no? Y vamos a ver qué Dios dice. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos. Y sí lo dijo Juan cuando le preguntaron, aquellos que vinieron a preguntarle: ¿eres tú el Cristo? Y él dijo: no, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¡Aleluya! El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, lo que está haciendo Jesús, lo que él está efectuando, yo me gozo con eso, dijo Juan el Bautista. A él conviene crecer y a mí me conviene achicarme, menguar. Terminamos hasta esa porción de la Biblia. Quiero que cada uno de ustedes me siga precisamente en esta enseñanza, en esta porción que acabamos de leer, donde nos habla precisamente de un hombre llamado Juan el Bautista. Vamos a ver cómo este hombre fue un hombre sencillo, humilde, y vamos a tratar en esta ocasión de compenetrar a la personalidad de este hombre llamado Juan, ya que la Biblia en Mateo capítulo 11 dice de Juan algo muy interesante. Y en esta porción de Mateo 11 dice que de cierto les digo que no se levantó entre los que nacen de mujer o entre los nacidos de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. En esta porción se dice que no se ha levantado ni se había levantado hasta la época de Juan alguien que fuera mayor que él. En otras palabras,
ni siquiera se había levantado alguien como él, ni siquiera comparándolo con Moisés, con los profetas, con muchos de los hombres de la antigüedad. O sea que se está diciendo que Juan el Bautista, en estas palabras, que no ha existido hasta ese tiempo alguien que tuviera esa grandeza y esa capacidad y esa forma de un hombre de Dios como lo fue Juan el Bautista. Aleluya. Porque según vemos en estas palabras que Jesús dice en Mateo 11:11, que fue un hombre muy peculiar y que aún era mayor que los profetas, y no solo en cuanto a la tarea que se le asignó para poder preparar el camino del Mesías prometido, sino que también en las dos características que debe tener todo varón de Dios, que es la humildad y la mansedumbre. Aleluya. Quizá pudiéramos decir que en estas dos características estaba basada la grandeza de Juan. La primera tarea de Juan Bautista era de preparar el camino del Señor, de limpiar el camino, de quitar obstáculos de las mentes y de los corazones de las gentes, para que cuando el Mesías que venía detrás de él pudiera entrar en un terreno totalmente limpio de obstáculos, de problemas. De eso precisamente era de lo que se trataba el ministerio de Juan. Lo vemos en Malaquías capítulo 3 versículo 1, Isaías 40, donde habla precisamente de esta tarea que vendría a desarrollar Juan el Bautista. Venía a limpiar el terreno, a preparar el lugar para que cuando el Mesías llegara estuvieran listos y preparados para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios hace primero en nuestras vidas. Comienza a limpiar los obstáculos de nuestra mente, a enseñarnos que el cristianismo no es una religión. Aleluya. Y que a través de este proceso podamos nosotros entender mejor a Cristo. Y cuando la gente está clara en cuanto al Evangelio, puede haber una recepción más clara, una recepción más nítida, más impresionante, más gloriosa de la palabra de Dios en las vidas y en los corazones. Aleluya. Por eso vemos que en estas dos áreas en las que Juan el Bautista comenzó a trabajar, vemos que no solamente estaba limpiando el camino para el Señor, sino que, número dos, estaba preparando ese camino. En otras palabras, no solamente comenzó a quitar los obstáculos, sino también comenzó a anunciar el arrepentimiento. Aleluya. Y el arrepentimiento es la condición de parte del ser humano hacia Dios. Por eso vemos nosotros en la Biblia que para poder nosotros tener una recepción preciosa de la palabra de Dios, necesitamos primeramente tener limpia nuestra mente, que haya un arrepentimiento genuino de todo nuestro corazón. Y en estas dos áreas tan importantes en la palabra de Dios, en la vida de la persona, en la vida del cristiano, es en la que Dios va a comenzar a trabajar. Amén. Y es precisamente el trabajo de Juan el Bautista. Venía a preparar el camino, venía a limpiar y venía anunciando un arrepentimiento que era parte vital para que la palabra de Dios funcionara correctamente en la vida de las gentes, en la vida de las personas. Y número 3 era hacer a un lado del camino todo lo que pudiera atravesarse para que el Mesías pudiera trabajar y comenzar a hacer su obra. Gloria a Dios. En el versículo 22 al versículo 24, ustedes no se interrumpan, sigan tranquilos ahí sentaditos. En el versículo 22 al versículo 24
de esta porción, capítulo 3 del libro de San Juan, vemos aquí en el versículo 22, pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Vean ustedes, y bautizaba. Observamos que aparentemente que la luz de Juan era aparentemente una luz muy pequeña, porque desde el momento en que comenzó Cristo a predicar el Evangelio, como que comenzó a llamar la atención de las gentes, comenzaron muchos a inclinarse hacia Jesucristo, y como que aparentemente la luz, la revelación, el trabajo de Juan el Bautista como que estaba pequeño, como que estaba menguado, como que se había convertido en una pequeña luz. Hablando acerca del Mesías, hablando del arrepentimiento. Juan sabía muy bien que él no era verdaderamente el líder, y eso es precisamente donde podemos notar la capacidad que tenía Juan el Bautista. Si quieren pueden ver la cortina detrás para que se vea un poquito mejor. Él no era el Mesías y a quien deberían ellos de seguir era a Jesús, porque entendía que nadie puede competir con Jesucristo. Aleluya. Estaba consciente que nadie puede ponerse arriba de Jesús y que nadie puede competir con Él, y ese es precisamente el mensaje que nos trae la palabra de Dios en esta porción que acabamos de leer del libro de Juan. Vemos aquí que Él no debería de irse arriba del Mesías, Él no debería de subirse arriba de su líder, arriba de su Señor, porque Él era el que precisamente venía preparándole el camino al Señor. Era el que preparaba el camino, el que lo vendría a presentar, el que barrería, el que limpiaría, el que prepararía absolutamente todo para que cuando Él se presentara, las gentes supieran quién era Cristo. Aleluya. Y es muy importante que todos los hijos de Dios aprendan este principio del apóstol Juan. No eres tú, no es tu capacidad, no es tu mentalidad, no es lo que tú piensas, es Cristo el que tiene que ser agradecido, el que tiene que ser glorificado de una manera sobrenatural y gloriosa. Amén. Tenía entonces Juan que hacerse a un lado del camino para que Cristo pudiera resaltar, para que Cristo pudiera sobresalir de una manera gloriosa y especial. Y esto lo entendía muy bien Juan y estaba consciente de eso, y esta es la misma tarea que todos los pastores, que todos los predicadores deben de hacer y de tener cuidado para que no vaya a ser que tomen el lugar de Cristo. Aleluya. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado de competir con Jesús. Hay que tener cuidado de querer que en vez de levantar a Jesús comience nuestra vida a inflarse y a creer que somos muy especiales. El Señor reprenda al diablo. Cristo es el especial. Cristo es el Rey. Cristo es el líder. Él es el dueño de todo. La razón por la que entendemos esto es porque Cristo nos dice que Él no comparte su gloria con nadie. Absolutamente con nadie. Y todo aquel que se ensalza, dice la Biblia, que será humillado. Todo el que se humilla será ensalzado. Y este principio lo había comprendido de una manera especial el apóstol Juan, y dijo: a mí me conviene que en vez de tomar el lugar de mi Señor, a mí me conviene que yo me achique, que me esconda detrás de Él, que esté detrás de Él, donde yo no me vea, para que sea Cristo el que sea glorificado, para que sea
vida y de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Que sea Cristo el que se proyecte a través de nuestras vidas. Que sea Jesús y Amén. no nosotros. Santo. Santo. Digo esto porque hay lugares donde lo tienen como un Dios al pastor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Por eso es que vemos aquí que el que se humilla, Dios lo exalta cuando sea su tiempo. Y tenemos que entender y saber, y al saber y a comprenderlo, que Cristo y sus discípulos estaban geográficamente cerca del lugar donde Juan el Bautista se encontraba. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Juan no se llenó de celos como los pastores de este tiempo. Celosos. Creen que son los dueños de las ovejas. No se llenó de celos, ni sintió que Cristo era una competencia para él, ni tampoco le dio envidia, pero a los discípulos de él, sí. ¿Lo notaron cuando leímos la porción que leímos? En el versículo 25 y 26 del capítulo 3. ¿Notaron ustedes? Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos, y le vinieron y le dijeron: al que vino aquí, al que bautizaste, ya se cree más que tú, ya la gente lo está siguiendo más que a ti. ¿Cómo la ves, Juan? Y es muy probable que haya surgido alguna discusión que tuviera que ver con la preocupación de los discípulos de Juan, en el sentido de que Jesús fuera como su competencia. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Juan? Versículo 27. Y respondió Juan y les dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Y yo mismo les dije, y ustedes son testigos, dice Juan, de que yo no soy el Cristo, sino que yo soy el que fui enviado delante de Él. Yo fui enviado delante de Él. Por eso tienen que entender, tienen que darse cuenta que eso a mí no me preocupa. Antes, al contrario, a mí me conviene esconderme en Él. Aleluya. Ser como el menos reconocido. No me interesa la fama, no me interesa ser reconocido. No estamos compitiendo, estamos haciendo la obra de Dios, y es Cristo el que tiene que ser glorificado. Es Jesús el que tiene que ser glorificado. Y eso es precisamente donde vemos la actitud de Juan. Y eso es precisamente lo que tenemos que entender, que precisamente es este espíritu de competencia el que está creciendo entre las iglesias cristianas en este tiempo, y lo digo con mucha tristeza en mi corazón. Y manipulan a la gente y les prohíben que vayan a otro lugar, porque dicen: si vas a otro lugar te vas a ir al infierno. Como que si nada más ahí hubiera salvación. Y si te vas, cuidadito, en cuanto regreses voy a poner un azote y te voy a llevar a la oficina y vas a ver cómo te va a ir. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Que fuimos llamados a servir. ¿Y qué hacemos? Servimos. No estamos compitiendo con nadie. Estamos haciendo la obra de Dios. Estamos haciendo que el evangelio sea predicado en este lugar. El evangelio tiene que ser conocido. Y fuera la envidia, fuera la competencia, fuera el celo, fuera aquello que viene en contra de lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña. Así es. Vemos entonces en la respuesta de Juan algunos puntos muy importantes. Número uno, que no puede el hombre recibir nada si no le es dado de Dios. Lo voy a volver a mencionar. Número uno, Juan está diciendo: nadie puede recibir nada si no le es dado de Dios.
seas cantante, seas predicador, seas organizador, seas diácono, si no te es dado de Dios, escúchelo, Dios no te va a ensalzar. ¿Por qué? Porque no estamos compitiendo, estamos haciendo la obra de Dios. Porque ¿por qué competir cuando tenemos un Dios tan maravilloso, tan grande, que lo único que quiere es la unidad del cuerpo? Y lo que más nos interesa, lo que más nos importa es que Cristo reluzca en nuestras reuniones. Que Cristo sea glorificado en medio de la alabanza y la adoración a Dios. Que Cristo sea glorificado en la predicación del Evangelio. Que sea Cristo el que se lleve toda la gloria y toda la honra. Fuera de hombre, fuera de competencia. Arriba Cristo, porque Él es el que se merece la gloria y la honra de nuestra vida. Dele a Él toda la gloria. Enfóquese en Él. Y enfóquese en Él, ¿ok? Y no lo pierda de vista. No lo pierda de vista. Aleluya. No compitan entre ustedes. No existe esa competencia. En 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu da a cada uno reparte según a cada uno su don y su talento. ¿Para qué? ¿Para que se luzca? ¿Para que compita con los demás? ¿Para que usted reciba la gloria? No, Dios reparte a cada uno según su talento para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Amén. Así es. Para que el nombre de Jesús sea exaltado. Aleluya. Otra de las cosas que Juan estaba diciendo en su respuesta es: todo, absolutamente todo, pertenece a la soberanía de Dios. Todo pertenece a la soberanía de Dios. En el Salmo 127:1 vemos que allí en este salmo el salmista dice unas palabras que son muy interesantes acerca de lo que significa la soberanía de nuestro Dios y Salvador. En el Salmo 127, versículo 1 y versículo 2, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción. Dice de esta manera: si el Señor no edificare la casa, escuche usted, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si tú te le atraviesas a Dios y quieres hacer lo que te da tu gana, o no te das cuenta que estás tomando el lugar que no te corresponde, si estás entrando en el lugar donde Dios quiere trabajar, en vano estás trabajando. Salmo 127. Si el Señor no está edificando, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, os es madrugar, levantaros, el veniros tarde, el reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vean ustedes que vemos aquí que todo le pertenece, o sea, toda la soberanía es de Dios. Si en nuestra casa, si en nuestro hogar, si en nuestro lugar donde nos desarrollamos no está Dios, en vano estamos creyendo que estamos dándole servicio a Él. Y vemos aquí, en esta soberanía de Dios, tres ámbitos muy importantes. Edificar una casa para Dios. ¿Cuántos padres de familia dicen amén? Hay que edificar una casa para Dios, donde Cristo sea glorificado. Proteger una ciudad. 3, ganarse la vida. En estos tres ámbitos, la soberanía de Dios es crucial para poder obtener resultados, pudiéramos decir, más y mejores que los esfuerzos humanos. De otra manera, en vano estamos haciendo todo esfuerzo que estamos haciendo, porque es solamente un esfuerzo humano. Salomón decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol.
Porque ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol si la soberanía de Dios no está ahí? Dice, en vano estás haciendo todo lo que estás haciendo. Aleluya. Y número 3, en la respuesta de Juan, aprendemos que el gozo viene a través de la obediencia y no a través de la vanagloria. El gozo no depende de que si la iglesia te reconoce, de que si te dan aquí premios, reconocimientos, sino que el gozo viene a nosotros a través de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto es lo que Juan está tratando de decirnos a cada uno de nosotros. Que el gozo no puede venir más que solamente a través de la obediencia y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No existe otra manera. O sea que para poder nosotros disfrutar, para poder tener el gozo del Señor, como dice la Biblia, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no lo vamos a poder adquirir con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, sino que vamos a tener que entender que el gozo y, óigame bien, el gozo y la relación personal con Dios solamente se consiguen en la obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, la verdadera humildad radica en llamar la atención a Cristo en mi vida. Pablo decía que sea engrandecido Cristo en mi vida, o por vida o por muerte. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vean ustedes que la verdadera humildad radica en que Cristo llame nuestra atención, o sea que llamemos la atención de Jesús con nuestras actitudes y que estemos dispuestos a dejarle todo, absolutamente todo a Él, todo el campo de nuestra vida para que Él se desarrolle en nuestras vidas. De tal manera que al decir Pablo estas palabras estaba diciendo claramente que él estaba consciente de la importancia que tiene dejar el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas. Y le voy a decir una cosa muy importante, pero muchos todavía no han aprendido a dejarle a Cristo el gobierno de sus vidas. Todos los cristianos tienen que aprender que necesitan darse cuenta de la importancia que tiene dejarle a Cristo tu vida completa. De tal manera que Pablo en una ocasión hasta dijo, y ya no vivo yo. Y luego, ¿qué le dijo despuesito? Mas Cristo es el que vive en mí. Completo control, completo control. Aleluya. Aleluya. Por eso decía, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Sino a tu nombre sea la exaltación. Y siempre debe, será y tendrá que ser Cristo exaltado en nuestras vidas. Cristo tiene que ser ensalzado en nuestras vidas, presentado en nuestras vidas, porque Él es el verdadero guía espiritual de nuestra vida. Por eso es preocupante cuando la gente comienza a hacer de un ídolo a un predicador. Aleluya. La tendencia de la gente siempre es esta, la tendencia que la gente tiene siempre es endiosar a la gente, hacer los ídolos sin darse cuenta. Por eso tenemos que entender que todos somos iguales. Amén, así es. Todos somos iguales, o tal vez yo soy menos que muchos de ustedes aquí. ¿Por qué? Porque eso a Cristo le agrada esto. Y es a Cristo al que hay que seguir. Es a Cristo al que hay que poner en nuestra vista, en nuestra mente, que pongamos nuestros ojos perfectamente puestos en Él, no en la gente. Porque en Cristo, será la pregunta, porque el día que yo me equivoque, ustedes no se van a tropezar.
Aleluya. Aleluya. porque soy un hombre como ustedes. Aleluya. Ni tampoco los voy a decepcionar. Aleluya. ¿Había llegado? Es Jesús a quien debemos de seguir. Amén. Es Cristo el autor y consumador de la fe. Amén, así es. Es Jesús nuestro guía. Es Cristo el que nunca nos va a decepcionar. Aleluya. Es Cristo el que nunca nos va a fallar. Óigame bien, Cristo nunca va a desilusionarte. Veamos algo entre lo que es la envidia, los celos, y vamos a tratar de comprender la diferencia. Y con esto termino. La envidia comienza cuando tenemos las manos vacías. Santo, aleluya. Y quejándonos por lo que no tenemos. Ay, no tengo ni carro, no tengo lavadora, Ya nos no descubrieron. tengo casa. ¿Sabía usted que la envidia comienza cuando tenemos las manos vacías? Cuando no tenemos en las manos lo que queremos, es cuando comienza a nacer la envidia en el corazón del hombre. Los celos es lo contrario. Los celos es cuando lo tenemos y alguien nos amenaza con quitárnoslo. Ya te dieron tu auto, tu casa, ya tienes tu Rolls Royce, ya eres un diácono, ya eres un predicador, ya eres un cantante, ya eres pastor, y de repente te sientes amenazado de que alguien vaya a ocupar el puesto que tú tienes, y entonces te llenas de celos. Háblanos, Señor. Aleluya. Los celos no es lo mismo que la envidia, porque los celos comienzan cuando tenemos las manos llenas y se nos amenaza con perderlo todo. La envidia es totalmente diferente a los celos, porque la envidia nace cuando alguien cerca de ti es promovido y está arriba de ti, y esa es la envidia. Cuando alguien pasa a cantar y tú en tu asiento estás ahí sentadito, muy a gusto, dices, ese tiene una voz de agua ardiente, yo canto mejor que él. Aleluya. Yo soy el que debería estar allí cantando, para la gloria de Dios. Necesitamos entender que esa no fue la actitud de Juan. ¿Cuántos dicen? Juan el Bautista dijo, yo prefiero menguar que ensalzar. Yo no voy a quitarle el lugar a Jesús. Antes, al contrario, voy a darle realce a Jesucristo. Voy a dejar que el mundo sepa que Cristo es el Señor de mi vida. Amén. Que a Él le doy la gloria y la honra. Que a Él le doy lo mejor de mi vida. Que Cristo tiene que ser glorificado. ¿Cuántos dicen Cristo tiene que ser glorificado en nuestras vidas? Que sea engrandecido Cristo en nuestra vida, o por vida o por muerte. Juan no dejó que su corazón se llenara de envidia y de celos. Antes, al contrario, dio razones para presentar, para poder darse cuenta, o sea, se le presentó la gran oportunidad de exaltar a Jesucristo. Gloria a Dios. Cada vez que le llegue la envidia, el celo, la competencia por los demás, tiene usted la oportunidad de exaltar a Cristo en ese momento. Así es. Cada vez que crea que usted es la mejor voz de todo el mundo, tiene la oportunidad de exaltar a Jesucristo y de levantarlo a Él y darle la gloria y la honra. Antes, al contrario, Juan comenzó a exaltar a Jesucristo Gloria a Dios. inmediatamente. Y él dijo acerca de Jesús,
a sus discípulos, tranquilos, mis amados. Es lo que yo les enseño a los que trabajan conmigo. Relájense. Cristo es de origen celestial. Número 1. ¿Entendieron, mis valientes? Número 2. A mí me conviene menguar. Aleluya. Y a ustedes también. Amén. Él es sobre todos. Gloria a Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Él es el único Salvador. Santo. No hay otro nombre dado a los cielos dado a los hombres debajo del cielo en que puedan estar. Cada vez que le llegue el cosquilleo de la envidia y el celo, no pierda la oportunidad de decir quién es Cristo en su vida. ¿Lo va a hacer? Más 2. ¿Lo van a hacer? Amén. No vamos a perdernos de la oportunidad de estar aquí. Hizo todo lo contrario a Juan. Exaltó a Cristo sin reservas. Resaltó su superioridad y nos dio la cátedra de lo que es verdaderamente la humildad y la sumisión. Así es. Gracias. Pónganse de pie. Bendito sea el Señor. Amén.